Bueno, vamos a empezar un episodio más y aquí está Enrique Chacón, ¿no? Me iba a confundir, Exacto. iba a pronunciar otro apellido, fíjate, casualmente. Y No me molestaría. el Enrique es amigo mío de hace un montón de años, como unos 10 años, más o menos, o quizá un poco más, ¿no? 10, 11 años. Somos colegas y él vive en el estado de Oregon, donde es profe, pero ahora tengo entendido que está en Saltillo, ¿no? Está haciendo Sí, algunos estoy negocios pasando por ahí, una temporada, ¿no? unos business. Una temporada. Y entonces yo lo invité para este podcast, que pues estoy invitando gente, ¿no? Amigos míos o gente que me interesa que aporte algo, pues, ¿no? Porque pues esto es un podcast de conversación, de diálogo, ¿no? No es periodismo, no intenta hacerlo. Es una conversación, prácticamente es una conversación privada que se difunde en público con el afán de compartir no otra cosa que conversación. Conversación pura y dura, Enrique. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida en Coahuila? Muy bien, me está yendo muy bien. Ha sido un buen alivio, a pesar de que la pandemia ha pesado bastante, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar de manera remota, entonces pues ha sido un buen alivio estar cerca de mi familia por un tiempo más prolongado, ¿no? Ya ves que cuando uno tiene chance, luego pasa tiempos bastante limitados, muy cortos, ¿no? Con familia y amigos. Entonces esto ha sido, a pesar de todos los cuidados que se deben tener, ¿no? Sí. Por la pandemia, ¿no? Es refrescante, pues Es es una cool, pues, experiencia ¿no? muy positiva, sí, claro. Oye, ¿y has tenido oportunidad de ver ahí cuates, amigos, o has estado encerradón? Bueno, he estado más hacia el lado del encierro, la verdad. O sea, sí he visto a algunos amigos, pero sí he estado, la verdad, que más hacia el lado del encierro, del trabajo, del recogimiento, ¿no? Un poco un asunto ahí lo he aprovechado un poco ahí para hacer también un poco la introspección, ¿no? Que, como sabes, la pandemia nos ofreció nuevos retos Oye, pero ¿me estás hablando en para esta serio? ¿Me vida. estás hablando en No, es serio? en serio, ¿O estás es en tirando serio. estás echando ironía ahí? No, ¿No? no, la pandemia me ha obligado, ¿verdad? Nos obligó a encerrarnos y yo estoy aprovechando para hacer introspecciones de todo tipo, ¿no? O sea, he Es que estado... Enrique es, No. pues no sé si decir budista, porque todos los budistas dicen que no son budistas, ¿no? Pero es un estudioso del budismo, un practicante. Entonces por eso le pregunto, porque es muy carrillas, le pregunto si va en serio o si va de carrilla, ¿no? Un Entonces, pero meditador, ¿verdad? Se podría decir, un meditador. Eso ha seguido, ¿verdad? Eso ha seguido. te Y digo, siempre con la idea, fíjate, con la idea siempre de esa meditación o lo que se ve o aprende, ¿no? En la meditación, que se pueda encontrarle una aplicación práctica a la vida. Ese es el reto, pues bien difícil, pues tú lo sabes, Alejandro, pues un montón. que uno, digamos, puede hacer unas reflexiones informadas por la religión o por la filosofía, por lo que sea, pero ya la aplicación práctica Se es un olvida, gran ¿no? reto. Sí, o sea, Pues que es difícil, ¿no? es que es una cosa, Enrique, una cosa es la parte teórica que dices tú, o sea, toda la parte teológica o todo ese discurso estructurado, pues, ¿no? Sí. Y la otra es la praxis, pues la vida, y ahí donde se impone la bestia que somos también, ¿no? Hay un verso ¿cómo se llama este poeta chileno, el antipoeta? Nicanor Parra, Garra. que lo leí cuando yo era muy chavo y me impresionó y siempre lo recuerdo, ¿no? Sí. Está hablando de sí mismo, pero yo lo extiendo al ser humano, ¿no? Y dice, un embutido de ángel y de bestia, ¿no? Ándale. Entonces, Sí. los seres humanos, digo, somos, ya que nos vamos a poner a filosofar, somos capaces pues de aspirar, ¿no? A construir catedrales mentales muy cabronas. Y luego resulta que, pues no sé, pues el señor budista se pelea con la marchante en el súper ahí por una tontería, pues, ¿no? O sea, Claro. eso nos pasa, yo tengo entendido que nos pasa a todos, ¿no? Por más iluminado que estés, ¿no? Sí, yo no creo que alguien pueda estar exento de ese tipo de cosas, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y precisamente, fíjate, el otro día tuve
un encuentro con esa bestia, ¿no? Estaba manejando y luego la policía estaba cortando un carril, ¿no? Entonces venía un tipo atrás de mí y yo obviamente reduje la velocidad porque estaba un policía y el tipo casi me pega y luego empieza así como a intentar rebasarme, pero no había por dónde rebasarme, ¿no? Entonces, bastante agresivo, ¿no? Entonces, de pronto, yo reduje la velocidad y cuando pasé este cerco que tenía la policía, le di despacio, un poco intencional, ¿verdad? Intentando... O sea, provocarlo. Oye, respondió de una manera súper agresiva, me rebasó y me cerró. Oye, y me enojé. Me enojé bastante porque fue peligroso eso. Yo iba con mi madre y con mi hermana. Pero eso es una bestialidad en México, como están las cosas, que saca el tipo una metralleta y te hubiera hecho polvo. Entonces, ahí te digo, salió la bestia, ¿no? Y yo dije, me voy a bajar, que no, ¿cómo voy a dejar que me provoque, no? Pero no, pues es que no se puede hacer eso, pues. Sí. Entonces ya seguí mi camino, pues. Seguí mi camino. Pero yo creo, o sea, yo no sé mucho de budismo, ¿no? Pero yo entiendo que lo que aplica al cristianismo también aplica, pues, al budismo, en el sentido de que, pues, es como decían los místicos, un camino de perfección, ¿no? Y entonces, pues, te quitas el polvo de la caída y sigues caminando y sigues dirigiéndote hacia un paradigma al que no vas a llegar, pero pues que te hace andar, te hace caminar, pues, ¿no? Claro, o sea, no va a llegar el punto en el que hay esa perfección, ¿no? O sea, uno aspira a ciertas cosas y esas cosas, siempre, es decir, hay un método y hay un montón de guías, ¿no? De ideas, de cosas concretas, pero la vida siempre te presenta algo inédito. O sea, no se puede, no hay, digamos, ¿cuál es la receta para tratar con un tipo que se enoja y te rebasa y te cierra en la calle? Pues ninguna, pues, o sea, fíjate, estar ahí y poner atención y ya, ¿no? O sea, no chocamos, no pasó a mayores y me fui y ya, tuvimos un buen desayuno y se acabó. Pero es complicadísimo, ¿no? Eso que tú estás diciendo a mí me pasa todo el tiempo y mira que yo no soy budista, ¿no? O meditador, como dices tú. Pero cuando me dejo poseer por los demonios, ¿no? De la ira, me doy cuenta que pierdo libertad, pues, ¿no? Me vuelvo rehén de la tripa, me vuelvo rehén de una cuestión reactiva que es totalmente de la amígdala, pues es una cuestión animal, ¿no? Y eso me molesta enormemente, pues porque pierdo jerarquía, pierdo supuesto señorío humano, pues, ¿no? Y entonces cuando pasa el tiempo me agüito un montón. Y entonces digo, Alejandro, nos agarra la onda, redirige tu atención hacia otras partes, no te claves en la textura, bla, 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 bla. Y luego viene otra situación, ¿no? Que la mujer te provoca, el hijo, la hija, el amigo, el colega, te saca de tus casillas y vuelves a caer, pues, ¿no? Y te tienes que morder la lengua y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? Por lo menos que sea más intensa. Claro. Pero yo creo, ¿sabes qué? Que por lo menos ser consciente ya es ganancia, ¿no? Porque ¿cuánta gente no habrá que simplemente va por la vida como chivo en cristalería, pues que le vale más, pues, ¿no? Claro, yo conozco gente que no es capaz de hacer esa reflexión, ¿verdad? De reflexionar en su propio comportamiento y ese es un problema. O sea, creo que es, lo importante es darse cuenta y saber que algo pasa, algo está pasando y ser capaz, ¿no? De al menos reflexionar un poco, ¿no? Sí, un poquito. Pues, parece mentira, pero sí hay gente que va por la vida así, dicen, tú batis, nada, su madre, todos me la pelan y yo soy el mero, o sea, pero plenamente convencido de que lo que está diciendo es verdad y que además que tiene que pasar por la vida en un tono contencioso, pues peleando, como si fuera una tribu, una cosa así, ¿no? Una cosa muy básica. Gente muy peligrosa, ¿no? La gente que no es capaz de decir, es cierto que eso. no es capaz de reflexionar y decir, oye, discúlpame, ¿sabes qué? No, gente que no pide disculpas, conozco gente que no pide disculpas. Que no es consciente. Ante nada, sí. Oye, pero... y creo que es un trabajo, pero es un trabajo, un trabajo muy difícil también, ¿no? Pero eso que tú dices, o sea, el adjetivo que utilizas está muy bien tirado, ¿no? El de peligroso, ¿no?
Esa Sí. gente es peligrosa porque si lo piensas bien, son como predadores, pues no tienen esa autorrestricción humana, ¿no? Que es lo que hace que la vida social sea posible, pues, ¿no? Fíjate que, pues tú sabes aquí cómo es el pueblo en el que vivo, ¿no? Es un pueblo pequeñito, entonces no existen aquí los grandes problemas de las ciudades, ¿no? No hay robo, no hay crimen, prácticamente no hay nada, ¿no? Salvo Ujú. la universidad y pues los conflictos, los problemas propios de las comunidades estudiantiles, ¿no? Y todo funciona de maravilla, todo el mundo se saluda, es un mundo totalmente idílico, ¿no? Y entonces dices, bueno, es que esto no es normal. O sea, el mundo no es Ujú. así. Y a mí me preocupa un montón por mis hijos, ¿no? Porque digo, eventualmente van a tener que salir de esta burbuja. Y yo me imagino que el shock que van a enfrentar cuando se topen con el mundo real, donde hay gente gandalla, gente violenta, gente agresiva, gente que quiere pasarse de lista, pues siempre pues les va a derrumbar el castillo que se habían hecho, ¿no? Pues en la creencia, pues confundir la realidad con lo cotidiano, con lo inmediato. Y fíjate que hace como unos 3 4 años, ahora que mencionabas lo del tráfico, el municipio, aquí el ayuntamiento, hizo un proyecto mayor. Hay una calle principal que es como una arteria que cruza de sur a norte a todo el pueblo. Es la calle más importante. Entonces todos los que van, por ahí tienes que pasar siempre, ¿no? Ujú. Entonces resulta que dijeron, vamos a cambiar toda la red de distribución del gas que va por debajo. Entonces era un proyecto de 2 años donde iban a levantar todo, iban a meter una tubería nueva, ¿no? Entiendo yo. Y entonces empezaron a trabajar y entonces decían, no, pues tome sus precauciones, etcétera, etcétera, y todos así como en el buen rollo de la vida aquí, aceptamos y bueno, pues entendimos que es parte del progreso y el sacrificio, todo el rollito, ya sabes, ¿no? Sin problemas. Y resulta que cuando pasaron los 2 años, resulta que estos güeyes cometieron un error de origen. Entonces, resulta que los 2 años no iban a ser suficientes porque iban a tener que levantar de vuelta todo. Así como una película de risa, güey, ¿no? Sí, Y sí, sí, cuando, comedia. cuando se cumplieron esos 2 años, todos estábamos hasta la coronilla, pues, ¿no? Y pues ni modo. Y entonces ahí donde habíamos visto que habían estado trabajando, otra vez pasaron levantando todo, ¿no? Hasta eso que no habían echado la carpeta final, ¿no? Sino que simplemente tenían una especie ponían una especie de asfalto provisional, ¿no? Y entonces resulta que empezaron otra vez y empezaron los cuellos de botella, ¿no? Y empezó el trafical. ¿Y qué crees que pasó? Pues que se rompió el idilio del pueblo, güey. O sea, Se empezó a poner neurótica la gente. la gente empezó a mentarse la madre. O sea, cosas que yo no había visto jamás y de pronto, entonces aquí, por ejemplo, si una persona se le pasó y se quiere meter para dar vuelta en la izquierda en el semáforo, todo mundo se para y le dice, pásale, le da chance, ¿no? Es como un entendido. Ajá. Todos nos damos chance porque todos la regamos y así va mejor. Y así tiene que ser, porque así funciona mejor el tráfico, ¿no? Y no, pero no te detiene tanto, ¿verdad? No, No al es una contrario. ciudad, no te detiene, Si ¿verdad? tú quieres ganarle a ese güey, generas un tapón y se hace un caos, pues. Te toma 2 segundos a ti y mantienes el flow, el flujo, pues, ¿no? El caso es que... Ay, voy a parar, ya está haciendo calor. El caso es que la gente empezó, y entonces yo empecé a reconocer, güey, ¿no? O sea, siendo mexicano, yo yo conozco esto. Y entonces llegabas y la gente se quería meter, tirar el dedo, ¿no? ¿No? Y entonces me di cuenta de una cosa, para acabar todo este cuento tan largo, me di cuenta de una cosa, cómo, pues qué fácil es cuando no tienes situaciones de estrés, pues decirle, hola, buenos días, señor vecino, y todo, pase usted, siéntese aquí, todo tranquilo, ¿no? Pero cuando hay un conflicto estructural ahí que está generando esto, es cuando pues, la neurosis se dispara, ¿no?
Entonces, tú ves a toda esta gente tratando de comprender esas, como el cuate ese tuyo ahí de Coahuila, pues el que te quiso. O sea, ve tú a saber qué broncas trae, ve tú a saber, Sí. o sea, una ciudad con problemas, una ciudad y un país con problemas estructurales, con problemas de delincuencia, con problemas de impunidad, con problemas de pobreza, con pandemia. O sea, Sí, no. es pedirle peras al olmo, que actúes como un monje zen, pues, ¿no? En medio de todo eso. Sí, no, por eso a seguir el camino, ¿no? A seguir, ¿qué vas a hacer? No te puedes, enrollar en ese tipo de comportamientos y, digamos, si tú tienes alguna práctica de autorreflexión, como tú dices, como tú lo haces, ¿no? Como tú bien sabes, pues toca hacer esa práctica ahí de dejar ir esas cosas, ¿no? Si alguien juega por ese lado, no intentar jugar, porque si no, no acabamos, ¿no? No acabamos. Entonces, es bien difícil, porque también uno se intenta generar esa burbuja, ¿no? Uno intenta estar en sitios y lugares que le son cómodos y familiares. Entonces, si luego sales de ahí, también viene un conflicto y viene la incomodidad y viene todo eso, ¿no? Entonces, creo que el reto pues es siempre estar pues, atento a lo que te pasa, ¿no? Y intentar resolver las cosas como vengan, ¿no? Oye, y como parte de tu práctica meditativa, ¿todo lo haces en solitario o tienes clica con la que te juntas ahí? Sí, hay un grupo, soy parte de un grupo que precisamente es un maestro ahí budista, que su idea inicial, fíjate, esto es interesante. La idea inicial, esta idea, bueno, él ha estado en varios centros, en varias ciudades de Estados Unidos, pero su idea fue yo lo conocí a él hace como 8 años, como 7 años, un pequeño retiro ahí. Entonces, él lo que intentó hacer, él se dio cuenta que había mucha gente que no tenía un centro a la mano, o sea, Una congregación. Sí. Entonces él empezó a ofrecer como asesoría online y luego empezó a hacer unos cursos, ¿no? En unas plataformas ahí. Entonces empezó a traer estudiantes virtuales y se empezó a hacer ahí como una especie de grupos, cursos virtuales, discusiones virtuales y daba una charla semanal y se empezó a hacer como toda una comunidad virtual alrededor de la práctica, ¿no? Entonces, pues lo que él demandaba era pues compromiso, etcétera. Había unas, ¿no? cosas que él pedía, ¿no? Que te comprometieras a meditar, que estudiaras, etcétera. ¿Y tú cómo diste con ese cuate? Él lo conocí en persona en un retiro que fui cuando vivía en Pensilvania, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos listos para el mundo virtual, ya teníamos años en el mundo virtual. Entonces, pues siguió la práctica normal. Eso fue maravilloso, ¿no? O sea que ni la sintieron, pues, ¿no? No, porque mucha gente se tuvo que adaptar, ¿no? Tú viste, se empezaron, por ejemplo, cualquier congregación de cualquier religión, ¿verdad? Tuvo que adaptarse a su manera. Yo conocí gente que empezó, claro, a meditar usando Zoom o Meet o cualquier otra cosa. Tú viste cómo empezó a haber misas, ¿no? Todas las misas se transfirieron a transmisiones de Facebook de YouTube ¿no? Entonces todo el mundo se tuvo que adaptar y fue una curva de aprendizaje muy abrupta para la gente, ¿no? A la gente sí le costó un montón aceptar y adaptar. Y ya viste luego también la resistencia que hubo también con la gente que no estaba de acuerdo con el encierro tampoco, ¿no? De un montón de resistencia. Entonces nosotros estábamos listos por ese lado y eso fue. Oye, pero pues hubiera sido el colmo que ustedes se pusieran ahí picudos, ¿no? Por el encierro, pues. La comunidad budista protestando, ¿no? Totalmente, en la calle totalmente neurotizados. Locos, ¿no? Ahí. Oye, y pues mira, digo, pensando más allá de esa comunidad a la que tú perteneces, pues la verdad es que la gente que es académica o la gente que da clases, pues que vive en el entorno de la universidad, pues también es gente muy encerrada, ¿no? O sea, no es que seamos muy sociables o no, como otros tipos de personas, pues, ¿no? Entonces, como que por ejemplo, yo no digamos que mi rutina se modificó
5, 10% máximo, ¿no? Lo demás lo seguía haciendo igual, ¿no? No representó ningún problema, ¿no? Así que me valía más, pues, ¿no? Pero había gente que sí que estaba como león enjaulado, pues, ¿no? Y toda esa gente es la que se oponía a las cuarentenas, a todo este tipo de cosas, todas las medidas restrictivas que se tuvieron que tomar frente a esta contingencia. Y son los que más se vocalizaban, ¿no? Los que más verbalizaban toda su neurosis y su frustración. Es un tema que a ti te interesa, me doy cuenta, el de la cuarentena. Y ¿tú crees que nos va a modificar de alguna forma? Así como hay gente que dice, ¿no? Que el mundo prepandémico o ¿cómo se llamaba? La vieja normalidad, pues ya se fue y que no va a volver. Oye, fíjate, eso es interesante, eso que mencionas, ¿no? Porque también creo que tiene que ver con nuestro trabajo, sin duda, ¿no? Que es un trabajo muy de encierro. Dice un amigo que pues es un trabajo que heredamos de una estructura religiosa, ¿verdad? La universidad viene de una estructura religiosa. Entonces esas oficinas, ¿no? Son como estas celdas religiosas, ¿no? El claustro, ¿no? Sí, que está ahí un monje ahí en cada celda, entregado a la contemplación y a la reflexión y a escribir un tratado o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros venimos de ese mundo ahí aislado, ¿no? Pero también lo que yo veo es que también nos agarró a buena edad la pandemia, ¿no? En eso tuvimos suerte, ¿no? Que ya pasamos esta edad de querer es cierto eso. andar en el fin de semana, ¿no? Porque imagínate, si a mí me hubiera agarrado, qué sé yo, a los 22, 23, yo hubiera vuelto loco, ¿no? Pues yo tenía que salir viernes, sábado, domingo, y no te hablo de salidas maratónicas, ¿no? Pero había que salir, ¿no? Salir con los amigos, ¿no? Verlos, estar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, y no sé, esta es una pregunta que está en el aire, ¿verdad? ¿Cómo nos va a cambiar? Precisamente estaba viendo ahí unos artículos sobre cómo, no recuerdo qué periódico, pues cómo la idea de la oficina, ¿verdad? El trabajo de oficina ya va a cambiar para siempre, ¿no? Ojalá. Hay oficinas que sí se necesitan, pues, ¿no? La oficina donde vas a tramitar la licencia o la oficina donde eso sí se necesita que dejen. Pero hay muchos otros trabajos que ya demostraron que no hay necesidad de estar ahí en la oficina. Pues. Por otro lado, está bueno a veces, ¿no? O sea, hay que convivir también, ¿no? Es parte de... ¿Tú te sientes cómodo trabajando online? A mí ya me cansó. O sea, este semestre extra que tuve ya me cansó. O sea, yo sí extraño la presencia, pues sí extraño... creo que la clase en persona da para una interacción que no permite la virtualidad, ¿no? La payasada, el chiste, la parte performativa, pues, de la enseñanza. ¿verdad? Sí, entonces, como tú sabes o como tú te imaginas, pues yo soy bastante payaso en las clases y entonces siempre estoy como intentando jugar con lo que sale, ¿no? Y eso no se puede captar, pues, cuando en las clases tú sabes que no prenden la cámara, si no ves con quién estás hablando, es difícil ver su reacción, o si no pegó el chiste, o si no pegó la broma, o ver la reacción a la lectura, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa cosa, por ejemplo, la educación, si bien lo que está remoto y lo que está hecho online es bien útil, yo creo que sí debe mantener ese componente. Por ejemplo, la educación sí. ¿No? Y mucho más en los niños, pues. Tú lo pudiste haber visto ahí con tu hijo y con tu hija, cómo pues necesitan ir a ver a otros niños, ¿no? O sea, aprenden de otros niños, ¿no? Sí, pero muchísimo, muchísimo. Para ellos haz de cuenta que les habían arrancado media vida, ¿no? Era durísimo y por eso regresaron muy pronto, sobre todo la niña, ¿no? La menor. En este caso lo que priva es que las escuelas primarias pues dijeron, pues hay un montón de gente que necesita que estén abiertas las primarias porque tienen que irse a trabajar. Entonces, no todos tienen el lujo de estar ahí como los que somos profesores en una universidad. Hay gente que trabaja en otras cosas y entonces no puede, ni puede pagar una niñera, ¿no? Entonces, por eso las escuelas primarias tuvieron que abrir por necesidad. Punto. La mayoría de la gente, ¿no?
tiene un La, trabajo ma- normal. la gran mayoría de la gente tiene un trabajo normal y tiene que estar ahí al pie del cañón. Ahora, lo que sí fue es que hicieron unos protocolos así bastante estrictos, ¿no? Con las ventanas abiertas y la mascarilla todo el tiempo y tal y cual. Y funcionó bastante bien, ¿no? Porque hubo muchísima disciplina y el propio distrito escolar, pues, ¿no? Se encargó de que esto funcionara muy bien. Pero bueno, pues ya sabes cómo es la dinámica del primer mundo, ¿no? Como se dice coloquialmente. El caso es que Y de, ya están de vuelta y están muy contentos. Ahora, con la vacunación, pues la cosa ya se relajó más. Entonces yo como padre, para mí era traer ahí eso en la cabeza de que no, primero que mi hijo no está vacunado. Cuando ya aprobaron lo de los menores, creo de 12 a 18, ¿no? Pues ya es un descanso, pero me quedaba la otra porque la niña tenía 11 años, pues, ¿no? claro, pero ahora ya Entonces, va, ¿no? ya la vacunaron, o sea, le pusieron la primera dosis, ¿no? Ujú, Pero toda la dinámica aquí, yo así en plan, pater familia, ¿no? Sobre todo con ujú. el Bruno, que mi hijo se llama Bruno, que va, pues como dices tú, ¿no? A la bola y luego iban a jugar ¿cómo se llama? Al parque, a jugar el fútbol. Pero luego querían ir a un restaurante. Fueron poco a poco estirando la cuerda para recuperar su vida normal. Pues entonces yo le decía, oye, mira, tú puedes traer el virus, pues y tu mamá y yo estamos vacunados, y tú también, pero la niña no, o sea, agarra la onda, tienes que ser generoso, pues y pensar en lo que se necesita, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, él está metísimo en el gimnasio, ¿no? Le gusta ir a levantar fierros, ¿no? Y entonces le digo, sí, pero no vas a ir, estás loco. El gimnasio como el cine, los lugares cerrados son un hervidero, pues, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. te prometo que cuando existe una vacuna, ya vas a poder ir. Y ya cuando probaron la vacuna está más contento él que la niña le vale más, ¿no? Entonces ya el sábado pasado, hace una semana, le pusieron la vacuna a la niña. Y entonces este güey quería irse al gimnasio ese mismo día. ¿Estás loco? Le De dije, inmediato. no, tienen que pasar las semanas para la segunda dosis y luego otras y casi llora ahí, ¿no? Pues así es, así es. Y ahí es donde te digo que se ve difícil, ¿no? Para esa edad, imagínate lo que hubiera sido para ti, ¿no? Para nosotros, a esa edad tener que estar ahí encerrados, no hacer lo que uno quería hacer. Pues hubiera O sido. sea, nada más aunque sea, digamos, aunque no haya sido como él, que ir al gimnasio, aunque no haya sido fiestero, uno daba todo el día en la calle, o sea, haciendo cosas, estudiando miles de actividades, ¿no? Uno se la pasaba en la calle. Yo Es me cierto. acuerdo a esa edad, todo el día en la calle, pues, ¿no? Es verdad eso. Sí, yo, pues no sé. Digamos que hasta los 25, lo que pasa es que yo me casé a los 25, pero hasta los 25, o sea, prácticamente me iba en la mañana y regresaba en la noche. O sea, me iba Sí, y regresaba en la noche a dormir, sí, sí, ¿no? Pero mi vida estaba en la calle. Hoy es sí. totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, yo salgo a dar mis clases y regreso y aquí, pues tú conoces aquí el espacio donde tengo mi pequeño estudio y aquí estoy y para mí esto es el paraíso, estar aquí. Tengo mi música, grabo mis tonterías, escribo mis tonterías. No necesito más, pues, ¿no? Pero pues, yo soy un viejo de 45 años, pues, ¿no? Claro, y eso es lo que te digo, hay una edad ahí en la que la vida está afuera, es muy social, ¿no? Uno necesita esas referencias, esa edad, ¿no? Digamos, nosotros ya estamos más o menos hechos y uno puede ahí armarla solo con su tren mental y con sus cosas, ¿no? Pero sí los chicos necesitan esas referencias, pues más un joven como Bruno, ¿no? Que está formándose, ¿no? Necesita esos diálogos, Sí. esas experiencias. Por eso te digo, a nosotros por suerte nos tocó esta edad, ¿no? Que son A cada edad. como simulacros, ¿te fijas en los chavitos? Sí, O sea, empiezan sí. a jugar, a ser adultos poco a poco, empiezan a jugar roles, pues, ¿no? Y se van insertando en la sociedad. Yo creo que finalmente eso lo aprenden desde que son chiquitos en la familia y luego después se va extendiendo el círculo de influencia. Tienen que salir por necesidad a enfrentarse, pues, a gentes que piensan, a personas que piensan de manera diferente, a personas que tienen costumbres diferentes y tienen que jugar esa parte, pues tienen que ir asumiendo responsabilidades poco a poco hasta que se terminan enchufando ya completamente a la sociedad, ¿no? Sí, así es, pues te digo.
un proceso ahí que se ve interrumpido, a ver cómo salen librados estas generaciones nuevas, ¿no? Estos jóvenes, pues, jóvenes de ahí, de estas edades, pues, donde la infancia, ¿no? Que esa definición borrosa de infancia que hay, ¿no? Necesita todo ese proceso, todo ese periodo, ¿no? Sí, la verdad es que los adultos no nos dimos cuenta qué tan duro la llevaron ellos, ¿no? Que son ahí como los más golpeados. Sí. Fíjate que quiero introducir aquí algo, ya que estamos hablando, para ir cambiando de tema, pues, ¿no? Sí. Porque la idea es conversar, pero pensemos que alguien puede escuchar esto, ¿no? Entonces, no estar dando la matraca ahí con lo mismo. Fíjense que a Enrique lo conocí en el año 2009, ¿no? Entonces hemos estado en contacto a partir de todo este tiempo. Y Enrique y yo tenemos lo que llamarían hoy un gusto culposo, ¿no? ¿Y qué consiste en escuchar programas de radio? Básicamente españoles, que pues la tradición ahí es riquísima, ¿no? Programas de radio que en España llaman programas de misterio, que en realidad es radio que aborda lo que se llaman tradicionalmente temas de, ¿cómo le podríamos llamar, Enrique? De pseudociencias o de misterio, paranormal, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Que casan como anillo al dedo con la industria de la radio, pues con el escenario de la radio, ¿no? Porque es finalmente el espacio de la conversación y de la palabra, ¿no? Y entonces en España, yo no sé qué pienses tú, Enrique, pero son buenísimos, ¿no? Tienen una tradición radiofónica excepcional que yo no encuentro en ninguna otra parte en la que se hable la lengua española. Bueno, en Estados Unidos, aquí, ¿qué te voy a decir? Aquí lo inventaron todo, ¿no? Inventaron la prensa, inventaron el cine, la radio, los deportes profesionales. El mundo occidental que conocemos hoy nació en este país. Y la radio aquí es buenísima también. Pero en lengua española yo creo que no hay otra parte como en España donde se produzca tanto y de tan buena calidad. Hay un montón de basura también, ¿verdad? Porque Estoy de acuerdo, ¿no? Creo que también formato y en esto lo que les permite a la radio española es un formato que en otros países como en México o en otros países de lengua castellana está mediado por el dinero, ¿verdad? En España el corte comercial está mucho más separado. Uh-huh. Entonces les permite construir el tiempo, construir el diálogo. Si te fijas en México o en otros países, radios son segmentos muy cortos, ¿verdad? Se hacen segmentos bastante cortos de 5 minutos, 4 o 5 minutos, luego vienen un montón de comerciales. Y si te fijas, el radio, por ejemplo, en México en su gran mayoría, ¿verdad? Pues son noticias o son canciones y comerciales. Entonces, es la radio comercial. Sí. No existe lo que, por ejemplo, el NPR, ¿no? No existe un formato. Que eso es maravilloso, que eso es decir, una radio pública, una radio subvencionada por oyentes y por los propios, los taxpayers, ¿cómo se llama? Los contribuyentes. Eso es, con los contribuyentes, ¿verdad? Para que haya una producción de calidad que nosotros sabemos no puede estar ligada a las leyes del mercado, pues, porque nadie va a pagar eso, porque son productos minoritarios, ¿no? Claro, y además... En España, en Radio Nacional de España es una maravilla. Y no solamente en estos temas mafufos de los que hablamos, ¿no? Tienen, por ejemplo, programas de literatura, Enrique. Yo he contado como 6, 7 de una altísima calidad. Y entonces son programas de música. De música, de cine. Y es gente que sabe un montón y que además son grandes comunicadores y que se sientan ahí en amena tertulia. Y entonces yo ahí me he enterado de un montón de escritores que no conocía, ¿no? Entonces tomo nota y después los busco y luego los entrevistan ahí. Entonces generan un contenido maravilloso. Ahora, volviendo al asunto, pues, que quiero abordar ahora. El asunto es que todo esto está muy bien,
Pero con la llegada de estos aparatitos, con la llegada del podcast, pues chafea, ¿no? Se ocurre una inflación y hay una cantidad increíble de gente que está produciendo mierda y que está llenando las ¿cómo se llaman? Las plataformas de distribución de contenido, Claro. ¿no? De podcast. Pero también hay gente que está haciendo cosas interesantes, así como estamos tú y yo desde una casa con un micrófono, con una mezcladora y punto, ¿no? Claro, gente que hace cosas maravillosas, ¿no? Sobre todo la gente que se atreve a realmente entablar el diálogo, ¿no? A gente que se atreve a, creo, ser como abierta respecto a lo que es, ¿no? Hay mucha gente que miente abiertamente, ¿no? Seguro lo han notado, gente que intenta, sobre todo el podcast derivativo, ¿no? El podcast que repite temas y repite temas, que no añade nada en cuanto a narración, de información, en cuanto a estilo, ¿no? Entonces el podcast hay como un montón de podcasts que son muy parasitarios, ¿no? Del tema y del formato, ¿no? Es verdad, pero es muy difícil eso, o sea, me refiero, es muy difícil no caer en eso, porque sí. Para ponerle ahí una impronta de originalidad, pues tienes que ser original, tienes que tener una serie de conocimientos más o menos consolidados, tienes que tener la capacidad de expresarte y entonces juntas ahí ciertas habilidades que no todo el mundo las tiene, ¿no? Ahora, el asunto ya hablamos de la radio y todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero el asunto particularmente de esta temática heterodoxa, llaman ellos, ¿no? Que es básicamente, digo, para ponernos así mamones y en plan académico, diríamos, es folclore, básicamente es folclore, pues, ¿no? Folclore, sí. Lo simpático aquí es que la manera en la que abordan esos temas, ¿no? Es decir, no es un congreso de antropología donde, por ejemplo, vamos a ver creencias populares. Entonces tú vas al congreso y un señor dice, no, pues yo viví ahí en la sierra de Oaxaca un año y traigo estos audios y estos videos y yo abordé el tema de los aparecidos o los fantasmas. Entonces hay una especie de... El antropólogo tiene una aproximación pues sistematizada, etnográfica y tal y cual, y se entiende que lo que se está estudiando pues son unas prácticas determinadas, una narrativa determinada y que se va a analizar a la luz de una tradición intelectual X, ¿verdad? Con una distancia de buscar comprender y sistematizar, pues, ¿no? Reproduciendo en las ciencias sociales el modelo científico. El asunto es que esta gente, y esto es lo interesante, y esto quizás es lo que haga tan atractivo estos programas, que no hacen eso porque la gran mayoría de ellos no tienen la formación, pues no son antropólogos de formación, ¿no? Sino que lo asumen como algo real, ¿no? Entonces, cuando hablan de fantasmas, cuando hablan de vampiros, cuando hablan de aparecidos, cuando hablan de ¿qué más? De qué sé yo, de conspiraciones, todo este tipo de cosas las asumen como si fueran verdad. Entonces, hay una especie... Sí, pero la gente... distancia. Como si fueran noticias, pues, ¿no? El asunto es Enrique, y es interesante. O sea, toda esa gente no puede ser tan idiota, ¿no? No, esa gente no lo es. Lo que hay, creo yo, es un pacto tácito de verosimilitud. Entonces, claro. Pero eso nos pasaba a nosotros cuando estábamos morritos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, íbamos y hacíamos ese pacto, no era explícito, ¿no? Pero nosotros como niños perfectamente sabíamos cuándo íbamos a entrar al terreno de la fantasía y cuándo íbamos a regresar a la realidad. Porque el niño no es que esté loco, no está delirando, sino simplemente está haciendo un performance social que es divertido, que le permite aprender sobre socialización, que es un entretenimiento. Entonces decíamos, oye, vamos a jugar a que yo era... sí, Simón. O no me gusta eso, ¿no? Pero había una invitación a entrar a esa ficción que uno encarnaba, ¿no? Lo interesante para mí, y creo que es lo que hace atractivo este tipo de programas, es que son señores adultos que de alguna manera están jugando y están recuperando la capacidad de la fantasía, ¿no? Ahora,
¿Cómo la ves tú? ¿Crees que mi análisis va encaminado o a lo mejor es una pura delirancia mía por mi formación académica y tal, y en realidad sí hay millones de idiotas que creen que hay platillos voladores y que hay una conspiración mundial, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que exista, digamos, que la gente sea, como por decirlo, no usar el término idiota, ¿no? Tan naif, por ejemplo, ¿no? Como para entrar completamente en estas creencias, asumirlas con ese candor, ¿no? Que lo reflejan muchas veces, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí hay un juego performático, es como ir al teatro, ¿no? Cuando tú vas al teatro, sabes que hay un acto, un performance, y sabes que no es real, pero sí es real, y sabes que se está encarnando algo. Entonces, hay un juego teatral, un juego performático que es bien interesante, porque creo que a fin de cuentas, la intención tal vez puedo estar siendo sobreacadémico, estoy abusando también, ¿no?, de esta lectura académica, pero me parece que a fin de cuentas la intención es el entretenimiento, ¿no? La intención que tienen todos estos podcasts es el entretenimiento. No sé si tanto brindar un conocimiento o echar luz sobre fenómenos reales. Sin duda hay gente que formula teorías, ¿no? Podríamos mencionar la teoría de la distorsión, ¿no? ¿Te acuerdas de este colega? Que es Caravaca. un batiburrillo. Pero que no es nada, no dice nada, es una tontería, no es teoría, pues. Es una formulación sobre formulaciones, ¿no? Sobre falsas premisas, ¿no? Que termina por muy largo. Pues yo no conozco el libro, pero ¿qué dicen? ¿Que tiene 400 páginas o cuánto tiene? Tú sabes. Es un tocho, ¿no? Es imposible de abordar, y yo te apuesto, y aquí ya estoy siendo mala persona, pero yo te apuesto que podríamos pasar por ese libro sin tener nada en claro, ¿no? O tener en claro que ello es un despropósito, ¿no? Lo está vendiendo en Amazon. En Amazon, claro. ¿En cuánto lo están vendiendo? José Antonio. ¿Cuántas páginas tiene el libro? José Antonio Caravaca. Oye, cuesta $3 en el Kindle. Me lo voy a comprar. A ver, para ver. Sí, deberíamos comprarlo y podríamos hacer un especial del... Ay, papá, dedicado a la teoría. ¿Sabes cuántas páginas tiene el paperback? ¿Cuántas? 664. No me digas. No me jodas. ¿Pero quién va a leer eso? Oye, ¿Quién va a leer eso? ¿Quién tiene tiempo de leer eso? Pero fíjate... ¿Cuántas novelas buenas te lees en ese tiempo? ¿Cuántos libros teóricos buenos? Me quedé pensando y fíjate, me acabo de dar cuenta, solté un rollote ahí hablando de cómo las verosimilitud y todo igual. Pero me parece que esa es una sobreinterpretación mía. Y me parece que hay millones de personas que realmente creen esas tonterías. Y esto es, digo, ya risas aparte, esto es terrible, ¿no? Porque estamos viendo que hay millones de personas que no saben pensar, que no pueden pensar, que en el fondo son como niños. Pues entonces, son estas personas que deciden no vacunarse porque se educan, se enteran en YouTube, y entonces le otorgan a fulano o a sutano que está diciendo estupideces en YouTube el carácter que antes tenía un profesor, un académico, un autorizado, un científico, ¿no? Entonces, claro, alguien que pasó filtros, ¿no? Que exactamente, pues entonces las consecuencias de esto son mortales. Hoy más que nunca sabemos que son mortales, ¿no? ¿Cuántas personas habrán muerto por una cuestión de no tener la capacidad de ejercer el pensamiento crítico? Es decir, estas personas eran Homo sapiens sapiens y tenían en teoría el device, ¿no?, mental, pero estaba vacío, pero no tenían el software, pues no tenían la información, no tenían la formación, no tenían, para acabar pronto, la capacidad de juzgar la realidad de una manera objetiva, ¿no? Entonces,
En ese sentido, a lo mejor tú y yo lo que estamos haciendo es teorizar porque la realidad es terrible y no la queremos ver como es. Yo creo que en buena medida sí la hay, y en buena medida hay muchas personas que esto lo deberán hacer completamente en serio, ¿no? Imagina, a mí no sé, a mí me da que si yo fuera a jugar el entretenimiento, yo no haría un libro de 600 páginas, ¿no? Digamos, haría uno de 200, ¿no? Y luego lo demás lo haría de forma más interesante o para hacer actividades más diversas. ¿Quién va a leer 60 páginas? ¿Quién lee 600 páginas? De entrada, el asunto mercadotécnico está mal planteado, ¿no? ¿Cómo vas a publicar un libro de 600 páginas? Murakami consigue vender porque tiene el apoyo de las grandes editoriales y esos tochos ahí infinitos, ¿no? O qué sé yo, no me vienen más ejemplos a la mente por ahora. Pero es un asunto diferente. ¿Cómo vas a publicar un libro que se llame Teoría y darle 600 páginas? Sí. Me recuerda a la teoría estética de Adorno, ¿no? que se publicó póstumamente y que es igual de que te puede derrotar igual que seguro te puede derrotar este libro, ¿no? Aquí lo tengo delante, tengo las páginas delante de mí, las primeras páginas. Yo pensé que era una autoedición, entonces dije, pues entonces eso explicaría que fuera de esas dimensiones, porque le salió de los mismísimos publicarlo a este señor. Pero no, lo publicó Editorial Guante Blanco. Ajá, pero ese editorial es de autoediciones, ¿no? Pues es lo que se publica ahora, ¿no? Pero Editorial Guante Blanco sí existe, ¿no? Sí existe. Sí. Oye, pero sí publicó el libro, el libro en físico está publicado, ¿no? Sí, hay un libro impreso, pero yo creo que este editorial es digamos, que se publica lo que sea, ¿no? Entonces, creo que tú pagas para publicar, ¿no? Entonces, creo que lo que ellos hacen es simplemente darte un feedback. Oye, tú pagas la edición se me ocurre, esperando recuperarla de las ventas, ¿no? Deberíamos hacer tú y yo un seudónimo y metemos un librillo ahí, a ver, y lo pagamos para que nos lo publiquen, ¿no? Un libro así, un libro rompedor, un libro así que... Una teoría, ¿no? Sí, una teoría, le ponemos teoría de X cosa, ¿no? Y fíjate, dice José Antonio Caravaca, distorsión. Y luego el subtítulo dice, ovnis, apariciones marianas. Bigfoots. Yeah. Bigfoots. ¿No? Bigfoots. ¿No sería Big Feet? No. Bigfoots. Hadas. Sí. Fantasmas y extrañas criaturas. ¿Una teoría explicativa? Y luego, es una teoría del todo, pues. Es una teoría de cuerdas, pues, ¿no? Y luego dice, los epígrafes, trae un epígrafe de Heineck y otro, un epígrafe de Lovecraft. Y seguro uno de Jacques Vallée o de... No, tiene uno de Gustavo Adolfo Becker. O de Carl Sagan, ¿no? Te voy a leer a Heineck. Dice, conseguir la verdad sobre los platillos voladores ha sido extraordinariamente dificultoso porque el tema engendra automáticamente reacciones instantáneas y creencias apasionadas. Casi todos mis colegas científicos, lamento decirlo, se han mofado de los reportes de ovnis. Síguete riendo, ¿no? Aunque esto constituye una reacción anticientífica, puesto que ninguno de ellos ha estudiado la evidencia. Hasta hace poco tiempo, mis amigos en ciencias físicas incluso no discutían del tema ovni conmigo. El tema, de hecho, raramente se presentaba. Mis amigos, obviamente, no podían entender cómo yo, un científico, se había podido mezclar con esto de los platillos volantes. Era como si luego de haber sido cantante de ópera decidiera probar suerte cantando en un cabaret. Todo era demasiado embarazoso como para discutirlo en una convención rutinaria. La cuestión de si existen o no los ovnis no debe ser una batalla de creencias. Debe ser un tema para el sosegado y razonado análisis científico. Esa es la... Qué cansino, ¿no? Pero eso es lo que dicen ellos, ¿no? Dicen, es decir, si tú te ríes de estas cosas,
entonces es que eres una persona anticientífica porque te van a decir, bueno, ¿y tú no has sido, cuándo has ido tú a probar tal o cual cosa? ¿Cuándo has ido tú a investigar tal o cual cosa? ¿No? Y Sí, luego tienen las de ganar, ¿no? las ganan todas. Y hay otra teoría también, ahora que estamos hablando de la instrucción, hay otra teoría que tiene un nombre parecido, ¿no? De otro colega que hace también radio y podcast, que tiene una teoría también, ¿no? ¿Tú recuerdas? También tiene una teoría de la, no sé qué. Ah, es no de la Pedrero. Jesús Callejo también Ah, tiene la teoría de ¿no? Planilandia. ¿Cómo se llama esa teoría? Sí, sí le pusieron él y el otro, ¿cómo se llama? El que es abogado, que es unos merolicos. Oye, pero entonces, y luego habías mencionado a otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué teoría es? No, ¿Pedrero? Pedrero, acaba de publicar Miguel Pedrero un libro que pretende como unirse a la saga de grandes sumums, grandes compendios, pues, ¿no? Verás, ahorita voy a buscar cómo se llama. Miguel Pedrero. Porque... Ah, mira, tiene página de Wikipedia. Claro, todos tienen página de Wikipedia. Entonces, y todos tienen estas teorías, ¿no? Unas teorías que no sabemos si vayan aquí está. a dar lo que prometen, ¿no? A cumplir lo que prometen, ¿no? Se llama OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global. Ahí va. Y luego dice, escucha, la respuesta definitiva sobre el origen del fenómeno ovni y otras anomalías y su vinculación con la vida. O sea, todo, pues. ¿Cómo va a ser definitiva? O sea, ¿por qué es definitiva? ¿Cómo va a ser definitiva, no? O sea, Oye, otra cosa, sí entiendo, o sea, pero pues le pone ahí para efectos comerciales, pues, ¿no? Sí. Otra cosa, Enrique, es que, digo, bromas aparte, esto es una industria, pues una industria que genera ingresos. Sí, ¿no? claro, y ellos hacen congresos y esas cosas, ¿no? Que les da, no sé si los congresos les den tanto, pero les da presencia, les dan ese halo de seriedad. Pues buscan monetizar de alguna manera, entonces si caen pues $100 o $10,000, pues algo es algo, ¿no? O sea, no van a... Oye, ¿y qué piensas de esta humildad con la que se promueven todos? A mí me parece muy contradictoria y me parece que en general, ¿verdad? Tanto en España como en América Latina la practicamos todos de alguna manera, ¿no? Como esta humildad que insisten, por ejemplo, vamos a hacer un congreso, pero no queremos ganar dinero. Vamos a hacer una edición, no, el dinero lo vamos a donar. O el dinero, eso es... Como que intentan salirse de la ecuación. Eso es bien extraño y más, por ejemplo, tú y yo que vivimos en una ciudad que monetiza, en un país que monetiza todo y que a la gente no se rasga las vestiduras para decir voy a hacer un congreso de ufología y te voy a cobrar $50 porque vengas y vas a aprender o no, pero te voy a cobrar, ¿no? Sí, pues es eso que tú dices, es puro tomismo, pues. En América Latina, en Latinoamérica o en Hispanoamérica, en ese sentido somos exactamente igual que los españoles, ¿no? Este prurito y esta noción de ligar el lucro con algo negativo, ¿verdad? Y entonces estas personas lo que hacen es pues mostrarse reacios a manejar el dinero, a tocar la caca del diablo, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer? Por favor. Lo cual es una estupidez porque todos necesitamos dinero. Pues yo voy a comprar al supermercado una pieza de pan, por ejemplo. Claro, pues la señora que me cobra ahí o el que no, me va a pedir dinero, no me va a pedir una bendición, una sonrisa, me va a pedir dinero. Y ellos también tienen que pagar sus cuentas, ¿no? Tienen que pagar la luz, el gas, el agua, qué sé yo. Pero, pues no sé, eso es una cosa ahí que permea, como Carvajal, ¿no? Carvajal. Sí. Pero la gente que nos está escuchando, pues estamos hablando de gente que pertenece a ese mundo en España. Carvajal que dice que no se vende y que se sonroja y que le entran unos pálpitos y se le baja la presión sanguínea. Porque está vendiendo, o sea, el tipo
produce cosas que quiere vender porque necesita el dinero como todo mundo. Y eso le da vergüenza. Claro. Pero entonces, ¿de qué va a vivir? Claro. ¿De que el rey le mande un cheque ahí? ¿O cómo? Pues no entiendo. O sea, lucrar, vender, no solamente es algo necesario, sino algo profundamente honorable. Claro. Además, tienen como esta idea de le dedican la vida a eso y luego dicen que no quieren lucrar con eso. Y eso tiene un contrasentido, porque si le dedicas la vida a algo, ese algo te debe dejar para vivir, ¿no? Si no, ¿cómo vas a vivir? Entonces, es como una especie de... Es un apostolado. Pero a la vez... Lo ven como un apostolado, pues es una mistificación de la realidad. Pues, o sea, no es así. El mundo evidentemente no es así. Ahora, ojo, hay personajes ahí en España y en Latinoamérica también de apostolado nada, que han ido a por todas, ¿no? Y el gran Jaime Maussan. En Latinoamérica, ¿no? Maussan es... Bueno, yo creo que en el mundo de habla hispana en general, Maussan es el que más lana ha hecho. Y yo creo que ha hecho muchísimo dinero. No sé, Iker Jiménez tiene exclusiva, ¿no? Pero Iker Jiménez... Verás, si tú buscas en Google, vas a ver que Iker Jiménez siempre viene en segundo o tercer lugar. Maussan acapara todo. Y además piensa tú que el mercado latinoamericano es un mercado más grande, ¿no? Uh-huh. Ahora otra cosa. Maussan ha hecho también el crossover, ¿no? En Netflix ahora, no, en Prime, Amazon Prime, hay unas películas de Maussan en inglés que él hizo con un gringo, con un colega de él, y las produje, pero son de una calidad terrible, o están hechas así íntima, como todo lo que hace, ¿no? Pero es como talking heads, ¿no? Hay gente que sientan y le hacen unas entrevistas y luego aparece Maussan y que el ser de Metepec y las mismas tonterías de toda la vida, ¿no? En ese sentido creo que Maussan sí ha comido más pedazo del pastel. Pero en España Iker Jiménez es el máximo, ¿no? Ahora, la deriva de Iker Jiménez es muy interesante, ¿verdad? Porque si tú escuchas los primeros capítulos de ¿cómo se llama su programa? Milenio 3, ¿no? De Milenio 3. Sí. Eran buenísimos. Eran tenía una gran narrativa. Tenía un flow de rapero. Agarraba lo agarraba y no lo soltaba y ahí te tenía enganchado 2 horas o más. Fácil, ¿no? Sí. Y de pronto la fama trastorna a la gente. Y entonces después devino en líder mesiánico. Y ahora es el líder de la derecha, de la ultraderecha en España, pues, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Como esta idea de cómo se lo comió a él el personaje, ¿no? O no sé si el personaje ahora sea eso, ¿no? Pero esta idea creo que él lo tenía muy en claro, que estaba haciendo entretenimiento. Se pasó en varias ocasiones, ¿no? Como en el asunto de Belmes, que acaba de mostrar que esos photoshops que hizo de las fotos y todo eso. Claro que se ha pasado, pero creo que ya el último par de años ha estado ya fuera de sí completamente ese personaje, ¿no? Yo no sé si él sea así en su vida, pero se volvió loco con esta cosa del COVID, ¿no? Con la pandemia, ¿no? O sea, como decía mi colega Javier Cabanilles, con lo del COVID acertó en algunas cosas, pero en cuantas otras no, que había dicho antes, no acertó, ¿no? Entonces, a una que le pega de tantas, pero lo sacó de la realidad, ¿no? Pero le pega a una gorda. O sea, en términos periodísticos, por ejemplo, pero además era natural que le pegara, porque ante el menor asomo de una situación, su postura va a ser siempre tremendista, va a ser amarillista, pues, ¿no? De inocular el miedo. Pero resulta que ahora le atinó, porque todo, digamos, la indiferencia que grandes sectores de la población tuvieron cuando empezaba este asunto, pues contrasta con su supuesta prudencia de estar alertando a la gente, ¿no? Y todo eso está bien, y yo creo que es una medalla que se ganó y que nadie tendría que regatearle, ¿no? El asunto es después... No, pero el problema es que no lo restriga tanto en la cara.
eso también, pero el problema es la deriva tan profundamente peligrosa que tuvo después. De pronto, al decir, si nos engañaron con las mascarillas, ¿podemos estar seguros que nos dicen la verdad con la vacuna? Eso es criminal. Claro, claro. Eso es criminal. Sí, se chifló, ¿no? Se chifló. El tipo tiene una legión de seguidores, son millones. Y como vimos ahorita, la gran mayoría de ellos no tienen la capacidad de reflexionar. Entonces, les está entregando un pan envenenado. Claro, y la gente está cayendo redonda. Ahí tienes tú que hay un movimiento antivacunas fuerte, ¿no? Entre Iker Jiménez y Miguel Bosé están liderando la corriente antivacunas, que no es pequeña en España. Y se necesitaban dos grandes de la comunicación y dos genios, ¿no? Para poder mover a esas masas que necesitaban, masas carentes de un líder, ¿no? Y ya viste que también caso parecido, igual un poquito Maussan tiró por esos derroteros en México cuando estaba promoviendo ¿Qué es lo que toma Maussan? ¿Qué es lo que estaba tomando? Maussan ya tiene muchos años vendiendo productos milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Que entonces, finalmente que era eso, ¿no? Es vender, está vendiendo basura, pues, ¿no? Pero finalmente Claro. no creo que le haga daño a nadie, ¿no? O sea, no lo va a matar, ¿no? Nomás está quitándoles el dinero, ¿no? No sé, yo no sé qué fue lo que dijo Maussan respecto a la pandemia, ¿no? Ahora, fíjate. Un poco tiró por la idea antivacuna y con esta onda, creo que es hipoclorito de sodio lo que está tomando toda la gente ahora. Oye, pero eso es... ¿Por qué están tomando? Eso es criminal. Es una tontería. Fíjate que a una amiga de la familia le dio COVID, le dio serio, le dio mal, pues no se había vacunado, no se quería vacunar. Y ella estaba tomando eso, pues. ¿Cómo se llama? ¿Tú has oído? ¿Cuál es la sustancia? ¿Hipoclorito de sodio o qué es? Pues yo creo. Entonces, eso es de las albercas, ¿que no? Pues no sé, pues es una especie ahí de un compuesto simple, ¿no? Es algo bastante simple que reducen con agua y se lo toman y supuestamente ya. Y te lo dan caro supuestamente. Total, mira, esta mujer estaba tomando esto, se enferma de COVID, obviamente, y el doctor le dijo que va a quedar con un daño pulmonar ya por el resto de su vida porque le afectó seriamente. Y mi madre le llama para decirle, ¿no? Simplemente saber cómo está y tal. Y esta mujer estaba lamentando que ella, precisamente, el día que se enfermó, fue el día que se le olvidó tomar el remedio. Dice, por eso me enfermé. No porque el virus sea contagioso, no porque no estaba vacunada, no, me enfermé porque ese día se me olvidó tomar el remedio. Y lo terrible de esto es que ella sabe entonces que es culpable de haberse enfermado, ¿no? ¿Cómo sabe ella que se enfermó ese día o se contagió ese día? Bueno, eso es lo que ella dijo. Yo no le seguí, yo no estaba hablando con ella, ¿verdad? Mi madre tenía el altavoz, yo lo escuché. Y ya no le di más vueltas al asunto, pero por ahí van los tiros, pues, a veces, ¿no? Con esta cosa de las vacunas, ¿no? Oye, Enrique, ¿y cómo entender? Digo, para dejar ya a toda esta gente. ¿Cómo entender que, digo, más allá de todas estas personas que pueden tener, que no pueden ser muy capaces de filtrar críticamente la realidad, ¿no? ¿Cómo entender que también hay personas, incluso seguramente a ti te ha pasado, gente que tú has conocido durante mucho tiempo, gente que tuvo acceso a la educación universitaria, gente que tú has conocido como gente normal, gente prudente, con una mínima capacidad de juicio, y entonces a raíz de esta situación global, esta pandemia global, de pronto te enteras que Panchito, Martita, Juanita, resulta que es una ferviente o un ferviente antivacunas. Ah, claro. ¿Cómo explicar eso? O sea, porque yo tengo noches de insomnio tratando de racionalizar y no encuentro una solución. Es terrible, ¿no? Fíjate que ahora que lo mencionas de las antivacunas,
hay muchísima gente que está en esto ahora, ¿no? Gente que está vacunada porque tú sabes, mucha gente que la gran mayoría del mundo, ¿verdad? Provenimos de una generación que valoraba las vacunas, ¿no? No nosotros, me refiero a nuestros padres, ¿no? Son una generación que venían de ver todavía de una forma muy tangible el impacto positivo que tenían las vacunas La en polio, la ¿no? salud. Sí, ¿no? Se erradicó y ahora hay brotes de polio otra vez en Estados Unidos. Lo que es terrible, ¿no? Tristísimo. Entonces, ¿cómo conceptualizar esto, no? Ahora, fíjate, todavía con el asunto de las vacunas, hay tanta información y hay tanta información tóxica, ¿no? Y la gente está tan expuesta, ¿no? A través de Facebook, sobre todo. Facebook es el gran difusor de todas estas ideas, ¿no? Es la gran plataforma de toda esta mierda, ¿no? Que se difunde. Es terrible, pero hay como un pack, ¿no? Que va circulando, como esta idea de no creer en el gobierno, esta idea de no creer que la pandemia sea real, esta idea de creer que si la pandemia es real, por ejemplo, esta gente cree que la pandemia no es real, pero también puede creer que la pandemia es un invento y que la pandemia fue un virus creado en un laboratorio Eso es verdad, o sea, controlar. Son posturas mutuamente excluyentes y las asumen críticamente y las van repitiendo según sea la conversación, pues, ¿no? Y son fenómenos de YouTube y son fenómenos de Facebook, ¿no? Por ejemplo, el gran fenómeno, hablando de lo mismo que estás hablando, de las antivacunas, el terraplanismo. Yo conozco ya gente que estudió y que fueron arrastrados por esa corriente, que es un fenómeno eminentemente de Facebook, ¿verdad? Perdón, no, el terraplanismo es un fenómeno de YouTube. Yo he tenido un diálogo, si podemos llamar diálogo, con terraplanistas. Entonces, oye, yo le pedí a esta persona. Oye, pero ¿me estás hablando en serio o estás echando relajo? No. ¿Es verdad? Conozco gente con estudios, con carreras universitarias, que creen que la Tierra es plana. Entonces, yo le pedí a una persona que conozco, le dije, quiero que me recomiende libros, ¿no? Fuentes, al menos arbitradas, para hablar del terraplanismo. ¿Cómo eres cruel? Quiero un libro, le dije, al menos, ¿no? Una fuente impresa, le dije, porque a mí no me gusta estar, yo me canso, yo paso mucho tiempo, esto fue en la pandemia, le di esa excelente excusa, ¿verdad? Dije, yo paso mucho tiempo enfrente de la pantalla, entonces para documentarme, me encantaría comprarme un libro sobre el tema. Y no hay libros, es un fenómeno de YouTube. Entonces terminé... O sea que es una cultura ágrafa. Sí, hemos vuelto a la tradición oral, ¿verdad? Hemos vuelto a la transmisión oral y así se va transmitiendo, ¿no? Entonces, han generado una serie de justificaciones que, si te fijas, este discurso, al igual que los antivacunas, ¿no? Se dedican simplemente a lanzar grandes afirmaciones y luego todo lo subsecuente es tapar los pozos a las preguntas que tú puedas hacer, ¿no? O a las preguntas que se les puedan plantear, que finalmente no tienen ningún sustento, ¿no? Sí. Entonces... Pero tú, a ver, esta gente que tú conoces que dices que tuvieron educación y tal, pero ¿creen de verdad que la Tierra es plana o nomás es una vacilada ahí? No, sí creen, eso es lo terrible, ¿no? Yo creo que sí están convencidos y eso es deja un montón de cosas que pensar, ¿no? Y sí. Creo que la idea, por ahí he escuchado varias ideas sobre esto, sobre todas estas ideas de conspiración y todo, cómo a la gente le da algún sentido de poder, ¿no? Gente que ha perdido. Creo que por ahí va la cosa, como tener algo que tú no tienes, ¿no? Yo tengo algo que tú no tienes, tú tendrás tantos libros, o tú serás un lector, o tú serás un buen escritor, o tú serás un buen futbolista. Yo sé esto que tú no sabes, ¿no? Y fíjate tú eres un tonto, si no.
yo escribí este tweet ayer que tiene que ver con eso que tú Ujú, estás diciendo. ¿Cómo explicar, ujú, no? ¿De qué ujú, manera explicar las teorías de conspiración y en general toda superstición? Yo decía, el cerebro necesita comprender. Por eso, ujú, cuando no comprende, se aferra a cualquier explicación que le provea de la ilusión de entendimiento. No busca tanto la verdad como la certeza. De aquí nacen todas las supersticiones, desde la religión hasta las teorías de conspiración. Y lo claro. que estoy diciendo aquí es que si tú te fijas, una teoría de conspiración, la teoría de la distorsión o los evangelios, Ujú, finalmente es un modelo del mundo. Es un modelo que te explica el mundo. Porque la heterogeneidad de la experiencia humana es aplastante, ¿no? Entonces, ujú, hoy más que nunca, ¿no? Con la sucesión de estímulos tan grandes que hay, entonces es normal que el ser humano se sienta profundamente vulnerable. Entonces, ni tú ni yo podemos comprender cómo funciona el universo en general, ¿no? Cómo funcionan las cosas, porque nos supera por mucho. Entonces necesitamos un modelo que nos explique cómo funciona la vida. Entonces, tú y yo, que pasamos por un proceso de formación académico muy prolongado, pues tenemos también nuestras manías, ¿no? Y tenemos nuestras teorías y tenemos nuestras concepciones ahí metafísicas, nuestra metafísica particular, que nos ayuda a comprender el mundo, que tiene evidentemente mucho, pero mucho más prestigio que la teoría de conspiración que Juanito se entera en YouTube, ¿no? De la que se entera en YouTube. Pero esencialmente por ahí van los tiros, por ahí es la cosa, ¿no? Trato de comprender algo que me supera y necesito un relato, una fábula que me explique. ujú. Creo. Sí, porque nos sentimos superados, ¿no? Creo que nos hemos encerrado tanto en el mundo virtual, que es un mundo que nos promete el conocimiento completo, el conocimiento universal, ¿no? Cualquier pantalla es una ventana a todo el conocimiento, al mundo, ahí tienes acceso a cualquier conocimiento que tú quieras, pero a la vez estamos generando, creo que la sociedad cada vez genera conocimientos, no menos, pero sí conocimientos más específicos y la gente se mete en conocimientos muy, muy específicos y se encierran en ciertas cosas, ¿no? Y eso hace, creo, que si la gente esté menos expuesta a un diálogo con gente que tiene ideas diferentes, ¿no? Sino que los grupos de Facebook te aíslan, te especifican, ¿no? Se vuelven cada vez más fragmentado y desconectado de la sociedad, ¿no? Y es así como como están siendo posibles todas estas teorías, ¿no? A través de esa especificidad. Y súmale a que Facebook nos da lo que queremos ver, ¿no? Nos da lo que queremos leer, nos da los posts que van a mantenernos con esa atención ahí, ¿no? Ya. Entonces, claro, estamos en una crisis y queremos ganar cierto control, ¿no? Tener una visión global de las cosas, ¿no? Es una visión a escala, pues es un mapa, eso es un mapa del mundo que nos sirve para... Y sobre todo, ¿sabes qué? Como tú bien dices, de la cuestión tribal, ¿no? Eh, si yo me junto con X, con Y y con Z, y X, Y y Z defienden lo mismo que siento yo, que pienso yo, Ya la hicimos, pues entonces ya la hicimos. estos me están confirmando a mí, ¿verdad? Claro, Y claro. a mí me da mucha risa como, por ejemplo, en el universo de los negacionistas, de lo evidente, ¿no? De los beneficios de la vacuna, ¿no? Los antivacunas. Luego salen con esta cosa, ¿no? Dicen, no, don't trust me, no me creas a mí. Ve e investiga por tu cuenta. Dice, ¿no? Entonces, Claro, esto es muy efectista, ¿no? Te dice, yo no estoy tratando de imponer nada. Ve, investiga por tu cuenta y como dicen estos del misterio en España, y saca tus propias conclusiones, ¿no? Entonces, el asunto es, esta gente no entiende que uno no puede investigar lo que se le pegue la gana. O sea, claro. tener digamos, una formación suficiente como para hacer ese tipo de investigaciones reclama 20, 30 años de tu vida. Entonces, si esta gente investigó sobre el COVID en Google, mi pregunta es, ¿por qué no está trabajando en un centro de investigación allá en Francia, en Suiza o aquí en Estados Unidos? ¿No?
o en Inglaterra? ¿Por qué no están trabajando en un centro de investigación? Porque no pueden, porque no tienen la capacidad, la formación, las habilidades para eso. Entonces, ¿cómo te mandan a investigar? ¿Pero qué vas a investigar? ¿Qué coño vas a investigar tú y yo? ¿No? Si es tan técnica la información, ¿no? Es una información completamente técnica. Lo que tú y yo podemos investigar es boletos baratos de avión, por ejemplo, qué películas están pasando en el cine, sí, claro, ¿no? ¿Cuáles son si hay un restaurante mexicano o hindú aquí cerca de la casa? ¿Cuál es el contenido nutricional del brócoli? Exactamente, ¿no? Sí, una pregunta de trivia, sí, a ver cómo se llama, ¿cómo se llama el libro este? Pero poco más. Poco más, es más. Yo me atrevería a decir incluso, bueno, esta gente podría incluso hasta averiguar sobre la novela, que son cosas tan abiertas, ¿no? Y que no son cosas tan tecnificadas, que se podrían formar y podrían generar una opinión válida. Lo entiendo y lo compro. Pero investigar sobre la vacuna de COVID, o sea, ¿en qué cabeza cabe suponer siquiera que tienes tú los rudimentos epistemológicos, ¿no? Metodológicos para ir a investigar sobre la vacuna? ¿Pero cómo? ¿Vacuna? ¿Cómo le pones ahí en el Google? ¿Vacuna COVID o qué? La verdad. Verdad científica. Me decía una persona que conozco que es obviamente antivacunas, dice, el problema que tú tienes y el problema que tiene la gente como tú, o sea, la gente que nos vacunamos, ¿sí? Es que no dan espacio para el disenso. Le digo, ¿de qué estás hablando? Sí, el disenso en cuanto a la vacunación, no admiten otros datos, no admiten otras formas de pensar y que no sé qué. Entonces se genera todo este discurso, ¿verdad? Es un sofisma, es una tontería. Bueno, como si hubiera posibilidad al debate, ¿no? Como si fuera, es decir, tú y yo podemos hacer unas formulaciones aquí discursivas y luego sí manifestar disensos sobre eso, pero no es un discurso, una vacuna no es un discurso, o sea, una vacuna es algo concreto con una verificación. Una técnica profundísima detrás, ¿no? Científica, ¿no? Pero esto tiene que ver con el descrédito de la figura de autoridad. Pues antes el científico era alguien respetado y ahora, por alguna extraña razón, cada uno de los seres humanos en este planeta cree que la autoridad última es el mismo. Es un sofisma, es el sofisma protagórico de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces esta gente piensa, no, ¿tú quién eres? Para empezar, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces, así le van a decir a la gente que ha publicado los papers más recientes, ¿tú quién eres? ¿Tú me vas a decir a mí? Lárgate de aquí. Claro. ¿No? Y entonces, pues, claro. ya estamos ahí hablando del disparate, ¿no? Pero finalmente todo esto tiene que ver con algo que ya se ha venido, pues, reconociendo, ¿no? En la evolución de las ideas, que es la disolución metafísica. Es decir, la metafísica tiene una función de ser un common ground, ¿no? Donde estábamos parados. Entonces se diluye la verdad metafísica y entonces todo es discurso, todo es relato, que es la idea de la posmodernidad, pues, ¿no? Sí, la posverdad, ¿no? Como todo esto lo que tú quieras. Pero fíjate, un tipo tan poco sospechoso de ser liberal, como Gianni Battimo, ¿no? Pues uno de los grandes de la posmodernidad, decía, todo este asunto del relativismo yo no lo entiendo, decía, necesitamos, o sea, la posmodernidad necesita también su metafísica, porque si no hay, tiene que ser una metafísica debilitada, decía él, ¿no? O sea, que no una metafísica autoritaria, ¿no? Pero una metafísica, porque si no hay posibilidad de encuentro. O sea, el tipo era muy astuto, entendía hacia dónde iba la cosa. Eso lo dijo hace 20, 30 años, ¿no? Si no hay, no hay posibilidad de encuentro, de comunicación. Y luego dice, ahora se habla del relativismo y tal, pero yo, dice con toda la ironía del mundo, yo no conozco a un relativista. Yo no conozco a un solo relativista. Dice, un relativista puro sería aquella persona que dice, blanco, y tú dices negro. Pues él dijo negro y ya. O
O sea, simplemente honraría el disenso. Dice, pero no es cierto, se agarran de la greña todos. Señal de que tan relativistas no son. Señal de que quieren hacer una imposición metafísica en el otro, dice, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, toda esa evolución desembocó en toda esta chifladura y que tiene que ver también, Enrique, con esos mundillos delirantes del misterio del que hemos hablado hoy, ¿no? Claro, van y vienen, ¿no? Todos esos temas entran y salen, pasan por ahí, ¿no? Y el problema es como decíamos, se presentan todas estas creencias como conocimiento, ¿verdad? Se aspira a lo comprobable, se aspira a un mundo de lo comprobable, ¿no? Entonces, los que hacen psicofonía siguen prometiéndonos que eso va a llegar a demostrar algo, ¿no? Entonces, todas esas cosas generan que por ahí pase todo y al pasar esas cosas han arrastrado a mucha gente a practicar el terraplanismo o el antivacunismo o cualquier otra de estos disparates, ¿no? De pseudoconocimiento, ¿no? Es tristísimo, es una tontería por el lado que se le vea, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Eso es lo triste que estamos en esto, ¿no? Y también se me ocurre, ¿sabes qué? Digo, nos quedan unos 8 o 9 minutillos, ¿no? Estaba pensando que la irrupción de todas estas supersticiones seguramente vienen de la mano con la dilución, ¿cómo se llama? La dilución, ¿no? De las creencias religiosas tradicionales, pues. Claro, yo creo que alguien lo formuló como crisis de fe, ¿no? No sé si llamarlo tanto como una crisis de fe, pero yo creo que hay como una crisis al menos de una estructura, ¿no? De una verificación, de una posibilidad de verificar nuestras creencias, ¿no? De lo que nos ofrecen, digamos, estas tradiciones de pensamiento, ¿no? Tan arcaicas y tan modernas, que han estado ahí a lo largo de la historia, como puedes decir, como dices, las religiones tradicionales, pues la posibilidad de verificar, ¿no? Ante 2 milenios de diálogo, de discurso, de debate, ¿no? Poder verificar formas de ver el mundo, poder acudir, ¿verdad?, a una tradición. Entonces, como ya no existe esta tradición, como ya descreemos, como ya le hemos echado, ahora creemos que cosas, debates que ya habían pertenecido a la tradición, que ya se habían zanjado ahí, ahora, bueno, pues como el de la Tierra plana, es un debate de la tradición, ¿no? Es un debate que estuvo ahí y que ahora no podríamos llamarlo debate, seríamos muy generosos si llamamos debate al asunto de la Tierra plana, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, eso. Sí. Pues sí, estamos creo, bastante de acuerdo en cuanto al mismo fenómeno que estamos viendo, ¿no? Oye, estás en Coahuila ahora, pero fuiste a Oaxaca, me estabas platicando, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo te fue ahí en Oaxaca? Muy bien, estuve viajando ahí con un amigo, hicimos un viaje Iniciático, ¿no? iniciático. Sí, fuimos a conocer, ¿verdad? Desde una forma ritualística, completamente respetuosa, las plantas de poder, una cosa muy transformadora, ¿no? Pero ¿es la primera vez que vas? Sí. Creo que esto lo podríamos ya hablar a detalle en una sesión. Pero fue una experiencia muy interesante, muy interesante, ¿no? Lo saco a colación para dejarlo ahí como punto de partida para nuestra próxima conversación, que nos hagas la crónica viajera, ¿no? Y nos cuentes ahí cómo opera ¿Se puede hablar de un mercado de las plantas de poder para el turismo o sigue manteniendo cierta virginidad, digamos, o cierto carácter genuino el consumo de hongos, por ejemplo, y eso? Bueno, yo creo que hay un mercado claramente abierto, ¿no? Es decir, yo, un turista como tal, ¿no? Que yo no tengo ningún vínculo, pues no sé, de ningún tipo, ¿verdad? Con ese estado, con Oaxaca, más que una apreciación por su cultura, ¿no?
he ido varias veces, pero esta es la primera vez que voy en búsqueda del viaje, ¿verdad? Entonces, sí, hay un mercado, sí, precisamente se ha generado un mercado, se ha generado una mística, ¿no? En torno al consumo de plantas de poder, pero precisamente creo que han generado algo muy interesante la gente que vive ahí, ¿no? Digamos, si te siguen demandando respeto, ¿no? Para el consumo, si te siguen dando algunas ideas valiosas, ¿no? Que creo que provienen de estas ideas ritualísticas, ¿no? No podríamos llamar ya estas teorías como puramente prehispánicas, ¿no? Y hay una mezcolanza ahí hay un sincretismo fuerte, ¿no? Con ideas ahí medias, obviamente informadas por el cristianismo, ¿no? Sin duda. Pero sí, a pesar de que hay un mercado, creo que no es un mercado tan obsceno. Y creo que finalmente un estado como Oaxaca, la gente se beneficia de una forma positiva de todo. O sea que fue consumo. Valió la pena tu viaje. Valió mucho la pena. Conocí un montón. Los lugares, la Sierra de Oaxaca es un lugar interesantísimo. La comida muy buena y bueno, pues tienen ahí este plus de las experiencias, ¿no? ¿Qué comiste? Psicodélicas. Los famosos hongos llamados derrumbes, ¿no? ¿Has oído tú? No me refiero a los hongos, me refiero a la comida, a tlayudas. También. todo lo que tienen, tlayudas, cecina, el pan tremendo. El pan de huevo que tienen ahí, ¿no? Y tienen unos tamalucos buenísimos, y el chocolatito ese de agua. Sí, y en la Sierra de Oaxaca hacen unas tortillas enormes, entonces unas quesadillas, unas enchiladas enormes. Todo eso es muy, muy valioso. Es una experiencia interesantísima. Bien, muy bien. Oye, antes de que se me olvide, en el futuro, Enrique, deberíamos también, ¿sabes qué? Deberíamos invitar a otra persona, porque se puede hacer aquí fácilmente. Y claro. Traemos, por ejemplo, a un antivacunas, por ejemplo, ¿no? O traemos no sé, alguien que esté dispuesto a un terraplanista. O lo entrevistas tú y ya después compartimos el audio, qué sé yo, ¿no? Algo así, ¿no? Fíjate, te voy a poner, me voy a despedir de ti con esto, a ver qué te suena, ¿eh? A ver. ¿No oyes? ¿Sí oyes? ¿No oyes música? No oigo nada. Creo que no está entrando en mi canal. Es una pena, fíjate. ¿Qué era? Yo pensé que la gente lo va a poder oír. Claro, tú lo vas a escuchar también, ¿no? ¿Quieres que adivine qué es? No, es que yo pensé... Puedo aventurarme. No. Pero puedo aventurarme a adivinar. Estoy seguro que es. A ver, ¿qué es? Es exopoético. No, eso hubiera estado bien. Sí. Eso hubiera estado bien, pero ahorita te voy a... ¿Por qué diablos no se escucha, Viejo decrépito. Ah, el muerto de Tijuana. Claro, un grande. Un grande de la canción, ¿no? Oye, sí, es súper auténtico el muertiño, ¿no? Es un grande. Es un grande del underground, ¿no? Oye, hay que hablar de él. Y yo estoy seguro que él vendría a una entrevista. Oye, hay que entrevistar al muerto. ¿Qué te parece si entrevistamos al muerto? Sí, hay que buscarlo. Yo creo que el muerto se prestaría a hablar con nosotros. Es una persona muy humilde. Oye, ¿Por qué diablos estoy sacado de onda? Ahora sí estoy escuchando. ¿Sí escuchas al muerto ahora? Ahora sí estoy escuchando. Entonces muy bajito, pero sí. Era bronca tuya, del audio ahí, yo creo. A ver, ahí te va, escuchas. Yo creo que es tuya, porque sí es muy bajito. No, pero es que lo tengo en el background, pues ahí te va. Duro mi corazón. Ahí te bien, claro. Viejo decrépito.
Pido ayuda al rock. Le sale ahí lo... Chido. Pide ayuda al rock porque es místico, pues no tocaba el piano en la iglesia y no. Está siempre implorante. Es un personaje bien religioso, güey, el muerto, fíjate, ¿no? Es un místico, pues, ¿no? Es un es un poeta maldito de este tiempo, ¿no? Pero tiene allá a su novia, ¿no? Marilyn. Sí, novia y novios y de todo, ¿no? O sea, es una persona que está reformulando la manera de relacionarse afectiva y sexualmente con personas. Sus vínculos erótico-afectivos. Sí, es una nueva, como ves también, pues, tiene una nueva tecnología del género, ¿no? Se sirve de tecnologías diversas del género, ¿no? Eso es interesante. Entonces vamos a ver si lo podemos traer a conversar con nosotros. Sí, hay que para hablar ¿de qué? para hablar de su obra, pero también hablar de muchas otras cosas. A mí me gustaría saber qué piensa él de la cotidianidad, de las cosas de la vida, ¿no? O sea, hablar así de la cosa simple, de lo diario. De lo que sea. Oye, ¿y seguirá siendo fan de los Tigres? ¿O de quién será? Le dieron chance ahí de practicar, pues, ¿no? Dice que practicó con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Pero yo creo que él ya perdió todo interés, ¿no? Sobre los deportes. Pero él que era un apasionado del fútbol, que definía muy bien, dice. Era jugador, ¿no? Dice que yo creo que él, pero por lo que refleja, yo creo que él ya ni siquiera ve los partidos de la selección mexicana. Pero es que yo también creo que como gay, pues era durísimo estar en ese mundo, ¿no? Y, o sea, en un mundo tan machista y tan cabrón, pues como me imagino que es el mundo del fútbol profesional. Sí. Y luego también se hace una autocrítica, ¿no? Y dice, me faltaba inteligencia. Dice, era rápido, definía bien, pero no me ubicaba en la cancha, o sea, me perdía, dice, se me hacía grande la cancha. Me perdía, no tenía esa inteligencia espacial, pues, ¿no? Claro. Bueno, Enrique, vamos a parar, pues, porque ya se va a acabar el muertiño. Y pues nada, luego seguimos platicando. Vamos a rodar, vamos a dejar que ruede este podcast y ahí vamos a ir adquiriendo tono y color. ¿Sale? Claro que sí. Pues gracias por invitarme, hablamos pronto, pues. Órale, pues, nos vemos. Hasta pronto. Ahí estamos. Chao. Ya se acabó el muertiño. Hasta pronto, nos vemos. Adiós.